open your Bibles to Acts chapter 13, Por favor, abren sus Biblias en Hechos capítulo 13, verse 36. versículo 36. Believe that the presence of the Lord is here with us. Sabemos que la presencia del Señor está aquí. Let's stand one last time in reverence to the word of the Lord. Parémonos una última vez en reverencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. Amen. Tonight I would like to speak to you Hoy, pueden sentarse, hoy les quiero hablar living your life for a purpose. sobre vivir su vida con un propósito. Living your life for a purpose. Vivir su vida por un propósito. Bow your heads with me. Father, I thank you tonight. Oren conmigo. Señor, en esta noche te agradezco. I thank you that you love us Te agradezco porque nos amas, and that you know us que nos conoces and that in your love you call us. y que en tu amor es que nos llamas. So Father, I ask that you would speak to us by the Holy Spirit Así que Padre, te pido que nos hables por medio de tu Espíritu Santo so that we would live the life para que vivamos la vida you determined we should live. que has determinado que vivamos. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. 20 years ago, Hace 20 años I was a teenager. era un adolescente. That's hard to believe Es difícil de creer because I look so young. porque todavía me veo joven. But 20 years ago, I was in high school. Pero hace 20 años estaba en secundaria And this past summer, y este pasado verano our classmates from 20 years ago got together. mis compañeros de hace 20 años se reunieron. People I haven't seen in 20 years. Las personas que no había visto en 20 años. And when I left that meeting, Y cuando me fui de esa reunión, I couldn't believe how much we aged. no podía creer cuánto había envejecido, cuánto habíamos We envejecido. got bigger, Estábamos más grandes, we lost some hair, habíamos perdido cabello, we turned gray. también estaba gris nuestro cabello. That happens over 20 years. Esas son las cosas que pasan en 20 años. And the thought came to me. A thought came to me. Y un pensamiento vino a mi mente. It's amazing how the world has changed in just 20 years. Es maravilloso cuánto el mundo ha cambiado en 20 años. In fact, De hecho, in the last 20 years en los últimos 20 años, is when many of you were born. algunos de ustedes nacieron. You were born during the most technological advancements of our world. Nacieron en la época más avanzada en tecnología del mundo. 20 years ago, Hace 20 años I didn't know what the internet was. no sabía qué era el internet. 20 years ago, Hace 20 años we didn't have smartphones. no teníamos teléfonos inteligentes. 20 years ago, Hace 20 años there was no Wi-Fi. no había Wi-Fi. 20 years ago, Hace 20 años there was no DVD. no habían DVDs. In fact, most of us didn't even have CDs. De hecho, ni siquiera teníamos CDs. We had cassette tapes. Teníamos cassettes. Anybody remember cassette tapes? ¿Alguien recuerda esos cassettes? I want you to know how much there was no Facebook. Tampoco había Facebook.
That's only the last 8 years, 9 Esto ha years. pasado en los últimos 8 o 9 años. I want you to realize how the world Lo que has quiero changed es que se den cuenta cómo el mundo ha cambiado in just a few years. en tan poco tiempo And it went by so fast, I didn't even see it. y que el tiempo pasa tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta. But the scripture helps us understand Pero la palabra de Dios nos ayuda a entender how 20 years can go by so fast cómo esos 20 años pueden pasar tan rápido and we not even notice it. y ni siquiera nos damos cuenta. James chapter 4, En Santiago capítulo 4 verse 14, y el verso 14 it asks a question. nos hace una pregunta. What is your life? ¿Cuál es tu vida? You are just a mist. Solo eres A mist. porque es una... ¿Cuál es vuestra vida? Ciertamente es una neblina It appears for a little while and then vanishes. que aparece por poco tiempo y luego se desvanece. Psalm 103, Y Salmo 103 it says the life of man is like grass. dice, la vida del hombre es como la hierba, It flourishes like a flower of the field. florece como la flor del campo. The wind blows over it, El viento sopla and we don't even remember its place anymore. y ni siquiera recordamos ese lugar. I want you to think about what this scripture is trying to say. Y quiero que piensen en lo que la Escritura está tratando de decirnos. That our lives go by so fast we don't even notice the speed by which it's going. Que nuestra vida pasa tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta a la velocidad en la que está pasando. And not only does it go by fast, Y no solamente va rápido, I want you to hear me. quiero que me escuchen, It only goes by once. y solamente pasa una vez. It goes by fast. Pasa rápido It goes by once. y solamente pasa una vez. And the lesson we have to learn from this Y la lección que tenemos que aprender de esto is you cannot waste the es que no life that pueden you have. desperdiciar la vida que tienen. You've only got one life, Solamente tienen una vida and it's going to go by fast. y va a ir tan rápido como un soplido. And you cannot waste it. Y no la pueden desperdiciar. And some of you are young. Y algunos de ustedes son jóvenes. You can't imagine being older. Ni siquiera se pueden imaginar ser You viejos. think you're going to look like this forever. Creen que se van a ver así para siempre. Right now, some of you are during the worship, you're jumping, Algunos de you're jumping. ustedes en la adoración estaban saltando y saltando. And you're going to get older. Pero se van a volver viejos And you're going to start jumping. y van a empezar a saltar Oh, 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 oh. y les va a doler la espalda. And it's not that we don't have the Holy Spirit. Y eso no significa que no tengamos al Espíritu Santo. It's that some things we could do when we were younger, we can't do now. Es que algunas cosas que podíamos hacer cuando éramos jóvenes ya no las podemos hacer. Take advantage of this life. Toma ventaja de esta vida, aprovecha esta vida. Jesus Jesús told us in John 9, verse 4. nos dice en Juan 9, versículo 4, He said, I must work the works of him who sent me. dice, debo hacer las obras por las que Él me ha mandado hacer. While it is day, Mientras es de día, for the night is coming, porque la noche viene when no one can work. y en la cual nadie puede trabajar. Jesus was in the same place that you were in. Jesús estaba en el mismo lugar en el que ustedes están en este momento. And he says, I'm on this earth, Y Él dice, yo soy dueño de esta tierra, but I've got a short time. pero tengo un periodo corto. I've got to get my work done now, Tengo que dar mi vida ahora, because the time is coming porque el tiempo viene when I can no longer work. cuando ya no voy a poder trabajar.
I want you to know quiero que sepas you have a time. que tienes un tiempo. There's a time for your life. Hay un tiempo para tu vida. This is your time. Y este es el momento. This is your hour. Esta es tu hora. This is your moment. Este es tu momento. Let it No lo puedes dejar pasar. waste it. No lo puedes desperdiciar. That's what Jesus was saying. Eso es lo que Jesús decía. And tonight, Y hoy I want to look at the life of a man quiero que veamos la vida de un hombre who did not waste his life. que no desperdició su vida. He lived his life Él vivió su vida to the fullest. al máximo. His name was David. Y su nombre es David. He lived one of the greatest lives in Scripture. Él vivió una de las vidas más maravillosas que muestra la Biblia. And his life is in Scripture. Y su vida está en la Biblia. So that you would know too, Para que la conozcas. you can live a life just like him. Que puedes vivir una vida como la que él tuvo. I want to say two things about David. Quiero decir dos cosas acerca de David. Let's look at this text. Miremos este texto. Acts 13 and 36. En Hechos 13 y versículo 36. It said, David served the purposes of God in his generation. Y dice que David sirvió a los propósitos de Dios en su generación. And then it says, he fell asleep. Y después dice que él durmió. He lived the purposes of God in his generation, and then he went to sleep. Él primero vivió el propósito que Dios tenía para él y luego durmió. Let's look at that for a second. Miremos esto por un segundo. You need to understand this about David. Necesitan entender lo que dice de David. His life is equated with or compared with service. Su vida fue comparada al servicio. Everyone who is here Todos los que están aquí is serving someone están sirviendo a alguien or serving something. o sirviendo en algo. And the scripture says of David, Y la escritura dice que David, he served the purposes of God él servía los propósitos de Dios in his generation. en su generación. Many of you here today, Muchos de ustedes aquí you're hoy serving something. están sirviendo algo. Some people are serving themselves. Algunos están sirviendo a ellos mismos. Some people are serving a boy or serving a girl. Están sirviendo a un chico, a una chica. They're living their life for something. Están viviendo su vida por algo. But the Bible says of David, Pero la Biblia dice que David he lived his life for God. vivió su vida para Dios. I pray tonight Y hoy estamos orando you would serve para the que Lord sirvan al Señor in your generation. en su generación. Listen, this Escuchen, weekend este fin de semana will go by fast. la vida va a pasar muy rápido. Are here now, Están aquí hoy and by Monday you will be back home. y el lunes regresarán a sus casas. And this building will probably be here. Y este edificio seguirá aquí. It'll be empty. Estará vacío. And no one may even remember you were here. Y tal vez nadie recordará que ustedes estuvieron But acá. I want to tell you while you are here, Pero les quiero decir hoy por qué están aquí. God is calling you to serve Him in your generation. Dios te está llamando para que lo sirvas en su generación, While en you tu have the generación. time. Ahora que tienes el tiempo. David served the purposes of God in his generation. David sirvió los propósitos de Dios en su generación. I want you to hear what that means. Y quiero que escuchen lo que esto significa. He lived Él vivió for God para Dios intentionally. intencionalmente. In English, we say he lived on purpose. En inglés se dice que vivía con un propósito. I have 3 children. Yo tengo 3 hijos.
2 boys and a girl. 2 niños y una niña. And my children will come to me crying Y algunas veces vienen a mí llorando to tell me what their other sibling did to them. para decirme lo que le hizo su hermano. And they love running to me. Daddy, Y he les did it. encanta venir corriendo y decirme, papá, él lo hizo. She did it. O ella lo hizo. And I'll ask them this question. Y les pregunto, Did they do it on purpose? ¿lo hicieron a propósito? Did they do it intentionally? ¿Lo hicieron intencionalmente? No. Y su respuesta es no. Then forgive them and leave it. Entonces les digo, perdónalo y déjalo. Because they did not hurt you intentionally. Porque no te hirieron intencionalmente. When the scripture says that David served the purposes of God, Cuando la Biblia dice que David sirvió a los propósitos de Dios, it is saying he intentionally lived for God. y cuando dice que él intencionalmente vivió para Dios, I want you to understand this. y esto quiero que lo entiendan bien, You can't serve God by mistake. no pueden servir a Dios por error, You cannot serve God by luck. no lo pueden servir por suerte. If you're going to serve him, it must be intentionally. Si lo van a hacer, tiene que hacer intencionalmente. You're not holy by luck. Ustedes no van a ser santos por suerte. You don't trip into God's will. No se caen en la voluntad de Dios. It doesn't happen by mistake. No pasa por error. You intentionally seek God. Intencionalmente buscan a You Dios. make a decision to please God. Toman la decisión de agradar a Dios. You tell yourself, I'm going to serve God. Se dicen a ustedes mismos, yo voy a servir a Dios. My life is going to honor God. Mi vida va a honrar a Dios. My community will know God. Mi comunidad va a conocer a Dios. Listen. Escuchen, Your nation, this church in su Guatemala, nación, este país, Guatemala, you're going through a great transition. pasan por una gran transición Listen, and you're going to be going to small groups in a new y church van a structure. pasar a grupos pequeños y a una nueva organización en la iglesia. And I want to say something to the young people. Y quiero decirle algo a los jóvenes. If this change is going to work, Si este cambio va a funcionar, it's going to work because you're going to make it work. va a funcionar porque ustedes lo van a hacer funcionar. We just sang, you are the God of the city. Vamos a decir, tú eres el Dios de esta ciudad. Now, God is the God of the world. Dios es el Dios del mundo. But if you want Jesus to be the God of your city, Pero si quieren que Dios sea el Dios de su ciudad, you are going to intentionally have to do some things. intencionalmente tienen que hacer algunas cosas. You have to make a decision. Deben tomar una decisión. My school, Mi escuela, because of my life por mi vida and my decisions, y mi decisión, they will know the Lord. ellos conocerán a Dios. My job En mi trabajo, will know the Lord. conocerán a Dios. My university En mi universidad, will know the Lord. conocerán a Dios. My neighborhood En mi vecindario, will know the Lord. conocerá a Dios. Crime El crimen will go down. bajará. By luck? ¿Por suerte? By chance? ¿Por suerte? No. No, Because you intentionally determined porque intencionalmente van a estar determinados to live for the purpose of God. a vivir por el propósito de Dios. Stop acting like you can't do anything. Dejen de actuar como que no pueden hacer algo. No. Like David, Como David, you can serve the purpose of pueden God. servir a los propósitos de Dios. I want to say 2 ways Quiero decir 2 cosas. we have to serve the purposes of God in our generation. Vamos a servir de 2 maneras en nuestra generación.
based on David's life. basados en la vida de David. Number one, El número 1, you have to serve the purposes of God early. tienen que servir a los propósitos de Dios temprano o a tiempo. David served the purposes of God early. David sirvió a los propósitos de Dios en su momento, a tiempo. In the book of 1 Samuel, En el libro de Samuel, el primero de Samuel, the Bible tells us the story of a man who was a king. His name was Saul. la Biblia nos habla de una historia de un rey que se llamaba Saúl. And Saul was the king of Israel. Y Saúl era el rey de Israel. He was the king who God had placed over the people. Él era el rey que él había puesto sobre su pueblo. But the Bible said Saul Pero la Biblia dice que Saúl did not serve the God with his whole heart. no sirvió a Dios con todo su corazón. So the Bible says in chapter 15, Así que la Biblia dice en el the capítulo Lord 15 took the kingdom from que el him Señor le quitó el reinado and gave it to someone better. y se lo dio a David, a alguien mejor. That is amazing to me. Eso es maravilloso, Because when the scripture says that, porque cuando la Biblia dice eso, the Bible leads us to see who God had given the kingdom to. la Biblia nos lleva a saber a quién se le iba a dar el reino. The Lord took the kingdom from Saul Dios tomó el reino de Saúl and gave it to David. y se lo dio a David. David was just a boy. David era solo un He muchacho. was serving his father. Estaba sirviendo a su padre. He was serving his father's sheep. Estaba sirviendo a su padre con las ovejas. And God said, Y Dios dijo, I'm looking for someone estoy buscando a alguien who is going to live for me. que va a vivir para mí. And I'm going to find them. Y lo voy a encontrar. And I don't care who they are. Y no me importa quién sea. If they live for me, Si viven para mí, I will take the kingdom from Saul. le voy a quitar el reino a And I'm Saúl. going to give it to that person. Y se lo voy a dar a esa persona. And do you know who God found? ¿Y saben a quién encontró Dios? He found a little boy. Encontró a un muchacho. Do you know what God did? ¿Y saben qué hizo He Dios? took the kingdom from Saul Le quitó el reino a Saúl and gave it to David, a boy. y se lo dio a David. You can serve God early in your life. Pueden servir a Dios aún siendo jóvenes. God is looking for a generation who will serve him early. Dios está buscando a una generación que le sirva mientras sea joven. Él está buscando. ¿Quién es? Se pregunta. Está preguntando, ¿quién está aquí? Que servirá a mi voluntad. En cada fila. En cada fila. Está pasando. Are they in Guatemala? Que está en Guatemala. Are they in Nicaragua? ¿Están en Guatemala? Are they in Belize? ¿Están en Nicaragua? ¿Están en Belice? ¿Dónde? ¿Quién está aquí? Who God said, Que Dios dice, looking for you. estoy buscándote a ti. It was David, Y ese era David, the boy, el muchacho, the one who was forgotten even by his father. el que había sido olvidado por su padre, But he was not forgotten by God. pero no había sido olvidado por Dios. Nobody may know you. Tal vez nadie te conozca. Nobody may. No, you may not be from the big city. Puede que no seas o no vengas de una gran ciudad You may not be from the big church. o no vayas a una iglesia grande. Nobody may even know who you are. Tal vez nadie sepa quién eres, But when God sees you, pero cuando Dios te ve, he knows you. Él te conoce. And the Bible tells us Y la Biblia nos dice, early
temprano, early temprano, temprano in David's life, en la vida de David, he served the purposes of God. él sirvió a los propósitos But de not Dios. only early, Pero no solamente a tiempo, it was not just early in his life. no solamente siendo joven, It was also early in his faith. también cuando su fe era joven. The Bible tells us later in that book of 1 Samuel, La Biblia nos sigue diciendo en ese capítulo Saul is still the king. que Saúl todavía era rey And Israel is in a war with people called the Philistines. y Israel estaba en guerra con los filisteos. And the Philistines are on the battlefield with Israel. Israel estaba peleando con los filisteos en el campo de batalla. One group, the Philistines, are on this side. Un grupo de filisteos estaba en este lado The Israelites are on this side. y los israelitas estaban del otro. And in the middle is Y- just an open field. Y en medio estaba un campo abierto. And a man by the name of Goliath, Y un hombre que se llamaba Goliat, he comes out. él sale. Now the Bible describes Goliath Y la Biblia describe a Goliat as a man who stood head and shoulders above everyone in Philistine. que sobrepasaba por sus hombros y cabeza a cualquier hombre en Israel. Who will fight me? Y decía, ¿quién peleará conmigo? Who from Israel has courage? ¿Quién de Israel tiene el valor? Who from Israel thinks they can stand against me? ¿Quién de Israel piensa que puede vencerme? Now you need to understand, Y necesitan entender in 1 Samuel, que en 1 de Samuel only one man solamente un hombre in Israel en Israel was said to be so tall había sido el más alto, that he stood head and shoulders above everyone else. que su cabeza y hombros sobrepasaba a cualquier otro hombre. His name was Saul. Y su nombre era Saúl. And so the scripture gives us the hint Así que la Biblia nos da la clave that the person who should fight Goliath que la persona que debía pelear con Goliat is Saul. era Saúl. But Saul is afraid. Pero Saúl tenía miedo. Saul is afraid of Goliath. Saúl tenía miedo de Goliat. And the Bible tells us that here comes David. Y la Biblia nos dice que entonces entró David. His father sent him down to give food to his brothers. Su padre lo había mandado a llevar comida a sus hermanos. David is young in Y David age, es joven. and he's young in faith. Y también es joven en fe. He asks, who is this that's standing against God? Y pregunta, ¿quién es este que se levanta en contra de Dios? And they say to this boy, shh, Y los demás le dicen, shh. cállate. He said, no. Y él dice, no. What will they give to the man who defeats that uncircumcised Philistine? ¿Qué le darán al hombre que venza a ese incircunciso filisteo? And they tell Saul. Y le dicen a Saúl. And Saul says, okay, give him my armor. Y Saúl le dice, denle mi armadura. David says, no, Y David dice, no, your armor's too big for me. tu armadura es muy grande para mí. Now I want you to see this. Ahora quiero que vean esto. Saul had been walking with the Lord for some time. Saúl ya había caminado con Dios por algún tiempo. David, who had been young, had Y Dav- not been walking with the Lord so long. Y David, que también era joven, tenía poco tiempo de estar caminando con Dios. And yet he had the faith to bring down Goliath. Y aún así tenía la fe para I wa- derrotar a Goliat. I want you to know some of you may not even have been saved for long. Y quiero que vean que algunos de ustedes pueden que no sean salvos por mucho tiempo. But God looks at your faith and says, I can use your faith. Pero Dios ve su fe y les dice, yo puedo usar tu fe. I want you to see how significant your faith can be, even if it's young. Y quiero que sepan que su fe puede ser muy significativa aunque sea joven. God used David to bring down Goliath. Dios usó a David para vencer a Goliat. And he can use your life to bring down the works of Satan. Y Él puede usar tu vida para vencer las obras de Satanás.
No matter how young you are. No importa qué joven seas. I'm 38 years old. Yo tengo 38 años, But I didn't begin here. pero yo no comencé en esta edad. I'll never forget it. Nunca olvido. I can still see myself Todavía me puedo ver 6 years old. cuando tenía 6 años. I was at a camp Era un niño and I was at the altar crying out to God. y estaba en el altar llorando And God grabbed hold of my life. y Dios tomó mi vida. I knew it. Yo supe There were other kids who were at the altar crying. que habían otros niños llorando en el altar, But this was not an emotional experience pero for para me. mí no fue una experiencia emocional. I met God Conocí a Dios as a little boy. siendo un niño. I met God Conocí a Dios as a little boy. siendo un niño. And as I grew older in my faith, Y mientras crecía en mi fe, while still young, a teenager, siendo joven todavía, un God adolescente, started speaking to me Dios comenzó a hablarme and putting words in my y heart. poniendo palabras en mi corazón. And it amazed some of the people at my church. Y eso sorprendió a mucha gente de mi iglesia. They say, Trevor, you're so young. Y me decían, Trevor, eres muy joven. You can't say those things. No puedes decir esas I said, cosas. God told me to preach it. Y yo decía, Dios me dijo que And I'm not predicara. going to be afraid if they laugh at me. Y no voy a temer que se rían de mí. Let me tell you something. Déjenme decirles God algo. is looking for a generation Dios está buscando a una that generación will not be afraid of que Him. no tenga miedo, That will not be ashamed of Him. que no tenga vergüenza de They can Dios, laugh at you. que se They can rían de make fun of ustedes, you. que no tengan vergüenza, que se rían de In fact, ustedes. some people will pity you. Es más, algunos los avergonzarán. When I went back to my reunion, when I went back to my high school reunion, Cuando regresé a mi reunión de preparatoria, many wanted to know, muchos querían saber, Trevor, Trevor, do you still love the Lord? ¿todavía amas al Or Señor did you give it up? o lo dejaste? And I had to say, no, Tuve que decir, I no, didn't give up my faith in God. yo no renuncié a mi fe en Cristo. He started it while I was young, Él lo comenzó mientras yo era joven and I couldn't turn back. y ya no pude volver atrás. Not only did David serve the purposes of God early in his life, David no solamente sirvió a los propósitos de Dios en su vida siendo joven. I want you to listen to me. Escuchen, por favor. He served the purposes of God distinctively, Sirvió a los propósitos de Dios de una forma distintiva, totally different than everyone else. totalmente diferente a cualquier otro. Remember Saul? Saul was not devoted to the Lord. ¿Recuerdan a Saúl? Él no era devoto a Dios, David was totally devoted to the Lord. pero David era completamente devoto a Dios. If you're going to serve the purposes of God, you must be devoted to Him. Si van a servir a los propósitos de Dios, deben ser devotos a Él. And other people can't judge your devotion. Y otra gente, otras personas pueden juzgar su devoción a Dios. God Pero Dios asks you, te dice, devote yourself to me. ten devoción a mí, sé devoto a mí. That's why David stands out, Por eso es que David resaltó, because his devotion didn't look like anyone else. porque su devoción no se parecía a la de nadie más. I want you to see how different David's devotion was. Y quiero que vean la diferencia que había entre la devoción de David. And one way we see it is in his mercy and generosity. Y una de las maneras que la miramos es en su misericordia y en su generosidad. I keep talking about that King Saul. Sigo hablando de este rey Saúl. Saul realized that the anointing was on David.
Saúl se dio cuenta que la unción estaba sobre He David. was jealous of David. Tenía envidia de él. He wanted to get rid of David. Quería deshacerse de él. Several times he tried to kill David. Muchas veces trató de matarlo. So David had to run for his life. Así que David tuvo que huir por su vida. And one day, Y un día, David is camped out in the field. David había acampado en el campo. And David's friend says, David, Saul is here. Y alguien le dice, David, Saúl está aquí. He says, Saul is asleep. You can kill him now. Le dice, Saúl está dormido, lo puedes matar. David says, no, Y David dice, no, I will not kill him. no lo voy a matar. He belongs to the Lord. Él le pertenece a So Dios. David sneaks down. Así que David He cuts the tip of solo entra Saul's silenciosamente clothes. y le corta un Then he pedazo de runs back tela. on the hill. Y luego regresa donde estaba. King Saul, King Saul, Y dice, Saúl, Saúl, I am here. estoy aquí. Saul wakes up. Is that you, David? Y Saúl se despierta y dice, ¿eres tú, David? Says, yes, Saul. Y le dice, sí, yo soy Saúl. He says, Saul, your men did not protect you. Y le dice, tus hombres no te están protegiendo. He said, look at the bottom of your clothes. Ve tu ropa. If I wanted to kill you, I would have. Si hubiera querido matarte, lo hubiera hecho. But you are like a father to me. Pero tú eres como un padre para A mí. father? Un padre. This man was an abuser. Este hombre era un abusivo. This man was wicked. Este hombre era un malvado. David says, Saul, I would Y never David hurt dice, you. yo nunca te voy a hacer daño, Saúl. And the proof is that I have your clothes. Y la prueba es que tengo tu ropa, un pedazo de tu ropa. Because of the sins of Saul, Debido a los pecados de Saúl, God eventually took the kingdom from Saul. Dios eventualmente le quitó el reino. In fact, he did it in a war. De hecho, él lo hizo en la guerra. Everyone in Saul's family died, Todos los de la familia de Saúl murieron, except his grandson. excepto su nieto. His name was Mephibosheth. Su nombre era Mefibabet. See. And what happened is the mother, when she was giving birth to Mephibosheth, Y lo que pasó es que la madre de este niño they dropped him, lo botó the baby. al niño. And so the baby was crippled. Así que el niño era lisiado. And when David becomes king, Y cuando David llegó a ser rey, he's walking in his palace. él está caminando en su palacio And he says, I want to find someone y dice, quiero encontrar in Saul's family to a alguien bless. de la familia de Saúl para bendecirlo. I want you to hear something. God's people are different from everyone else. Quiero que sepan que la gente de Dios es diferente a cualquier otra. Sometimes we used to talk about people being holy. Algunas veces hablamos que las personas son santas And we say, you are holy if your dress was long. y podemos decir, eres santo si usas falda larga. You were holy by certain songs you sang. Eres santo si cantas ciertas canciones. But if you look clearly at Scripture, Pero si ven claramente a la escritura, the holiness you saw of God's people la santidad que se veía en esa gente was in their heart, era en su corazón and it was expressed in their behavior. y era expresada en su comportamiento. And David was a holy man. Y David era un hombre santo. When he could have killed, he was merciful. Cuando él pudo matar, tuvo misericordia. And when God made him rich and wealthy, Y cuando Dios lo convirtió en un hombre rico, he looked for the people who stole from him. buscó a la gente que le había robado And he says, I want to bless y les them. dice, quiero bendecirlos. I want you to see how different God's people are. Quiero que vean la diferencia entre la gente y el pueblo de Dios. When we are praying that God would raise you up to serve him in your generation, Cuando estamos orando que Dios los levante para que sirvan en su I generación, love the music. me encanta la I'm música. thankful for the dance. Les agradezco por el baile. I love the preaching.
Me encanta dar mensajes, But at the end of the day, pero al final del día, in this world, en este mundo, they must be able to see you are different. deben ver que eres diferente. Your character is different. Tu carácter es diferente. You are merciful. Eres You are misericordioso. kind. Eres amable. You are forgiving. Perdonas. You are generous. Eres generoso. You are loving even to the abusive. Eres amable aún con los que te maltratan. We have a lot of singers in Christianity. Tenemos muchos pecadores en la cristiandad. You know what they are often? Superstars in their mind. Saben que a veces piensan que son superestrellas en su mente. And don't misunderstand me. Y dicen, nadie me entiende. Don't look at singers or even preachers on the stage and say, I want to be like that. No veas a los cantantes y a los que dan los mensajes y digas, quiero ser como ellos. No, I want you to open your Bible. Quiero que hables tu Biblia. I want you to see the people of God Y quiero que veas cómo son las personas de Dios and how different they are. y qué diferentes son. I want you to say, Lord, I want to be like that. Y que digas, Dios, yo quiero ser como ellos. Now, I want to close on this last point Ahora, quiero que por favor pongan atención a este último punto, because I know some of you are sleepy. porque sé que algunos tienen sueño. Not only was David different in that he was merciful and kind and he devoted himself to the Lord, No solamente David era diferente porque era misericordioso y generoso y también por su devoción, but I want you to hear me here. pero quiero que me escuchen atentamente. You could tell David was different by the way he responded after he sinned. Pueden saber que David era diferente por la manera que él respondió después de haber pecado. David was caught in the act of adultery. David fue encontrado en el acto de adulterio. He had arranged a murder. También mató. I don't know how more evil acts he could have done. No sabemos qué otras cosas malas hizo. Do you know what happens sometimes when believers sin? ¿Saben qué pasa algunas veces cuando los creyentes pecan? Sometimes they'll hide it. Algunas veces se esconden, They hope nobody finds out esperan que nadie se entere so that you won't think differently about me. para que no empiecen a pensar diferente de ellos. You know what David did? Pero ¿saben lo que hizo David? Psalm 51 he wrote El Salmo 52 él lo escribió in response to his sin. en respuesta a su pecado. He had grieved the Lord. Y él le pidió a Dios. He frustrated the Holy Spirit. Él hizo que Dios se sintiera mal, que se sintiera frustrado. How can I dwell in you and you live in sin? Y él decía, ¿cómo puedes morar en mí cuando estoy pecando? David realized what he had done. Y David se dio cuenta de lo que había hecho. And he said, wash me Y él dice, veme so that I can be clean. para que pueda ser limpiado. Purge me so that I'm whiter than snow. Límpiame para que sea más blanco que la nieve. David, David, you're the king. le pueden decir, eres el rey. Why are you telling everyone ¿Por qué le estás diciendo a todos that you're unclean? que no estás limpio? Because David wanted people to know Porque David quería que la gente supiera. the most distinctive thing in his life. Y fue algo distintivo en su vida. He said, don't look at me because I'm the king. Y él decía, no me vean porque soy el rey. Don't admire me because I've got power or position. No me admiren porque tengo poder o una posición. In Psalm 51, he says he has this one main request. Y él dice en este salmo que tiene solamente una petición. Lord, don't take your Holy Spirit from me. Él le dice, Dios, no quites tu Santo Espíritu de mí. Because he realized
porque se da cuenta And he wants every believer to realize y quiere que todos los creyentes se den cuenta. what makes you different in this world ¿Qué es lo que te hace diferente en este is mundo? the Spirit of God Es in el your life. Espíritu de Dios en tu vida. And if you grieve him, Y si lo hace sentir if mal, you lose si him, lo pierdes, you cannot live for God. no puedes vivir para So Dios. David said, Lord, Así que David le dice, you Dios, can take everything from te me. puedes tomar todo de mí, Please pero por favor, don't take your spirit. no me quites tu Santo Espíritu. God is looking for a generation Dios está buscando por una generación that will be different. que sea diferente, Even in your sin, aún en su pecado. you can't tolerate it. No pueden tolerarlo, Not because you are scared of being caught, no porque tienen miedo de que los cacharon, because you're scared of not being with the Lord. sino porque tienen miedo de no estar con Dios. I need you. Y le dicen, I te need you, necesito, God. te necesito, Dios. David was different than everyone else because he was the king. David era diferente porque era el rey. I want to close, but I want you to see. Quiero young cerrar people. con esto. I go places He ido a lugares and people like my position, y a la gente le gusta mi posición. or they want to preach like you. Quieren predicar como yo And you're looking at them y los miran and they say, is that what you want? y les digo, ¿es eso lo que You quieres? just want to be on stage? ¿Solamente quieres estar en un You just want escenario? to be in charge? ¿Solamente quieres estar en la That's iglesia? not what God wants of this generation. Eso no es lo que Dios quiere para He sus wants hijos. a generation that will love him, Quiere una generación que lo that ame, will serve him, que lo sirva, that will crave, that will desire que him. pueda desearlo. A generation that will have faith in Una him generación que tenga fe en when Él. everyone else stops believing, Cuando todos dejen de creer, when everyone else walks away from cuando him. todos se vayan y se alejen de There Él, is entonces a child that will follow the Lord. está su hijo que seguirá al Señor. So I have this simple question tonight. Así que tengo una pregunta muy simple hoy. Is there anyone here ¿Hay alguien aquí that wants to intentionally que quiera intencionalmente serve the purposes of God? servir a los propósitos de Dios? Then I want us to spend some time in prayer. Quiero que pasemos un tiempo en oración, See, you may not know what the purpose of God is for you. pero right now. puede que no sepan cuál es el propósito de Dios para ustedes. David didn't know God wanted him to be king. Dios no sabía, David no sabía que Dios quería que él fuera rey. All David knew Todo lo que sabía David was that he wanted God. era que quería a Dios. And God is looking for a generation. Y Dios está buscando una generación. I am from Markham, Illinois. Yo soy de Marcos, Illinois. Most people have never heard of that city. Casi nadie ha escuchado a ese lugar. If you look on the map, you won't see it. Si ven un mapa, puede que no lo encuentren. And yet God saw me. Pero aún así Dios me vio. I want you to know God sees you. Cuando sabes que Dios te ve And if you devote yourself to him, y se entregan en devoción a Él, you will find he has devoted himself to you. sabrán que Él también tiene devoción hacia ustedes. Just like David's time. Así como lo hizo David. God is looking for a generation Dios está buscando una generación that will serve him, que lo sirva, that will serve his purposes que sirva sus propósitos and his purposes alone. y solamente sus propósitos. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, this weekend we come together
En este fin de semana venimos, nos reunimos so that we can hear your voice. para escuchar tu voz. We can learn. Podemos We aprender, want to grow. queremos We want crecer, to be trained. queremos ser entrenados. But God, Pero Dios, I need you. te necesito. I want to be yours. Quiero ser tuyo. I want to serve you early in my life. Quiero servirte mientras soy Hallelujah. joven. I want to be devoted to you Quiero ser devoto a ti Totally. completamente. completely. Completamente. Let there be no part of my life Que ninguna parte de that mi you vida, are not in. que no haya ninguna parte I de want mi you to vida en be la in que my no thoughts. estés. Quiero que estés en mis I want you to pensamientos. be in my heart. Quiero que estés en mi I do corazón. want you to dwell in my worship. Quiero que I me want, unjas. I want you to dwell in my heart. Quiero que caiga, Señor, en mi corazón. Jesus. Jesús, I want to serve your purpose. quiero servir a tu propósito. Lord, sanctify me. Señor, búscame. Set me apart Apártame so that I may serve your purpose. para que pueda servir a tus propósitos. Jesus, Señor, anoint me úngeme that I may walk with you, para que camine that I may contigo, know you, para que te that I conozca, may please you, para que te agrade, so that I can serve you para que pueda in the servirte. name of En el Jesus. nombre de Jesús, In the name of en el nombre de Jesus. Jesús, In the name en of el nombre de Jesus. Jesús. I need you, Lord. Te necesito, I want you, te, Lord. te necesito, I Señor. give myself to you, Lord. Me entrego a ti Completely, completamente, completely, completamente, completely. completamente. Jesus, Jesús, look down on me. Look veme, at me Señor, now. veme, Look at me now, Lord. veme en este Look momento, at me now, Lord. I veme en come este to you momento, vengo a ti in the name of Jesus. en el nombre de Jesús, In the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Atarabokata. Inarabosantarabosa.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.